Mi nombre es José Villamizar Torres, estudiante del octavo semestre de licenciatura en informática de la Universidad Francisco de Paula Santander. El tema de hoy es cómo realizar relaciones utilizando el programa Access Microsoft. Vamos a iniciar entonces con la explicación. Primero abrimos nuestra base de datos que se llama Empresa 1. Seguidamente debemos tener en cuenta las siguientes características para realizar una relación entre una y otra tabla. Primero, las tablas que vamos a relacionar deben tener una clave principal o clave primaria y también deben contener claves secundarias. Las claves secundarias o externas son aquellos campos que nos sirven para relacionar de una tabla a otra teniendo en cuenta la relación entre la llave principal de la tabla padre y la llave secundaria de la tabla hijo. Otra característica es que los campos deben coincidir en su tipo de campo, sea numérico o texto o fecha, y que también los campos que son de tipo texto deben tener la misma cantidad de caracteres en cada una de las tablas que vamos a relacionar. ¿Y cómo se realizan estas relaciones? Bueno, teniendo ya configuradas nuestras tablas, vamos a la cinta Herramientas, Base de Datos, seleccionamos la opción Relaciones. Para agilizar el video, pues ya cargué las tablas, pero para dar un ejemplo, cuando en el campo no se presentan las tablas, cuando la vamos a hacer por primera vez la relación, entonces damos clic derecho y decimos mostrar tablas. Seleccionamos todas nuestras tablas o las tablas que vamos a relacionar y a medida que la vamos seleccionando oprimimos el botón agregar. Después de que hayamos agregado todas nuestras tablas, oprimimos el botón cerrar. Bueno, entonces vamos a relacionar, o estas son nuestras tablas: oficinas, empleados, clientes, pedidos, productos. Vamos a relacionar la tabla empleados con la tabla oficinas. Entonces, nuestro campo principal de la tabla empleados se va a relacionar con la llave secundaria de la tabla oficinas en el campo director. Otra característica que hay que tener en cuenta al momento de realizar nuestras relaciones es modificar las relaciones, es decir, exigir integridad referencial. Esto quiere decir que las características de los campos de una tabla y la otra se cumplan. Que los campos los podamos actualizar en cascada, es decir, que si yo actualizo un campo en la tabla empleado, se va a ver reflejado en la tabla oficina. Y si yo elimino el campo de la tabla empleados, inmediatamente en forma de cascada se va a eliminar ese campo en la tabla oficina y en aquellas tablas donde esté este campo como relación. Damos crear y se nos crea el campo o la relación de uno a muchos entre empleados y oficinas. Ahora vamos a relacionar de oficinas a empleados por el campo o llave secundaria oficina en la tabla empleados. Acá nos sale que dice que ya existe una relación. ¿Desea modificar la relación existente? Haga clic en no para crear una nueva relación. Como estas dos tablas se relacionan con varios campos, es necesario crear una nueva tabla que el sistema la hace automáticamente. Exigimos integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Damos crear
y el sistema me crea una tabla, digamos que auxiliar, y la nombra que no se parezca a la primera tabla de oficinas. Para esto utiliza un guión bajo y el número 1 para diferenciar la tabla de la relación oficinas que hicimos inicialmente. Ahora, vamos a relacionar la tabla empleados con la tabla clientes en su campo representante del cliente. Entonces, la llave principal de un empleado de la tabla empleados con el campo de llave secundaria de la tabla clientes. Repetimos el proceso de modificar las relaciones y damos crear. Ahora, vamos a relacionar la tabla clientes con la tabla pedidos. ¿En qué campo de la tabla con qué campo de la tabla pedidos? Pues con el campo cliente. Entonces, de un cliente a cliente. Seleccionamos nuestras características y damos crear. Estas son las relaciones de uno a muchos. ¿Por qué no salen esas relaciones? Porque les hablaba inicialmente de que los campos cumplen con algunas características. Son de tipo numérico, en la tabla padre como en la tabla hijo. Si son de tipo texto, pues ya les dije que deben cumplir con la misma cantidad de caracteres. Pero generalmente porque van de una llave principal a una llave secundaria y son de tipo numérico o del mismo tipo de dato, él me crea la relación uno a muchos, cumpliendo con la integridad referencial. ¿Vale? Ahora, vamos a relacionar la tabla pedidos con productos. ¿En qué campos? En el campo de fábrica y de fábrica o identificador del fabricante. Vamos a mirar acá si nos cumple con estas características. Damos crear y el sistema dice que no se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en esta tabla. Esto puede suceder por dos situaciones. Primero, como les decía, de pronto la clave o el tipo de datos no es numérico, o porque el tipo de dato que se incrusta o se introduce en el campo es alfanumérico. Entonces Access determina o indica que el tipo de relación va a ser indeterminado por el tipo de dato que se va a incrustar en este campo. Entonces, cuando esto sucede, no podemos crear una relación de uno a muchos o de uno a uno, sino que la relación que me crea Access va a ser de tipo indeterminado. Esto quiere decir que no puedo seleccionar estas características. Ahora, vamos a crear la relación de productos a pedidos utilizando el campo ID del producto con la clave secundaria de la tabla pedidos producto. Como en el caso de oficinas ya hemos realizado una relación, entonces el sistema me dice que debo modificar la relación o dar clic no para crear una tabla. Acá lo mismo, seleccionamos las características, le damos crear, el sistema me dice que no porque es una relación indeterminada, entonces le doy crear y él me crea la tabla productos 1. Entonces ya tenemos dos puntos. Primero, ¿qué características debe tener la base de datos para poder hacer las relaciones? Segundo, ya hicimos las relaciones, guardamos los cambios en nuestra base de datos. Ahora nace la inquietud. ¿Qué pasa si yo voy a crear un cliente cuyo
número de representante del cliente no existe en la tabla empleados. Vamos a observar qué pasa. Abro la tabla clientes. Voy a ingresar un nuevo dato, un nuevo registro. Voy a ingresar el 2145. Se llama Michael Nike. Vamos a crear el código de representante que debe estar en la tabla empleados, pero digamos que yo voy a digitar el código 250. El límite de crédito es de 50.000. Oprimo enter. Acá me sale el error o el mensaje de alerta. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla empleados. ¿Qué debo hacer? Entonces, doy a aceptar, abro la tabla empleados y constato que ese código no está aquí. El sistema me obliga que debo ingresar uno de estos valores. Entonces vuelvo a mi tabla y coloco el 106. Y el sistema ya me recibe la información. ¿Por qué? Porque el campo que une o relaciona las dos tablas por medio del representante del cliente o el campo repliet, el dato que yo inserté coincide con uno de los campos que ya están grabados previamente en la tabla empleado. Ahora nos vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en la tabla pedidos y en la tabla clientes, ¿cierto? Elimino un cliente. ¿Qué pasa si en la tabla cliente elimino un cliente? ¿Qué pasa con la tabla pedidos? Que tiene como relación el campo representante cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que en la tabla pedidos, observemos un registro acá, este último registro, el 40, tiene como representante del cliente al 101 y como cliente al 2115. Verificamos en la tabla cliente 2115. Vicente Martínez y el representante del 101. Si yo elimino el representante o el cliente Vicente Martínez, lo elimino, le digo que sí, él me va a decir, el sistema me va a decir, las relaciones que especifican eliminación en cascada van a causar la eliminación de un registro de esta tabla, así como de aquellas relacionadas en las tablas cuyo campo está relacionado. Entonces, ¿está seguro que desea eliminar este registro? Si yo le digo que sí, va a pasar que en pedidos el campo con el cual era el registro número 40 ya no existe. ¿Por qué? Porque eliminamos al cliente 101 y que tenía en su campo el 2115. Acá. En este campo tenía el 2115, entonces vemos que ya no aparece ningún cliente con ese código. Muy bien, esta ha sido la explicación de cómo realizar un modelo entidad-relación o un diagrama entidad-relación en Access, qué características deben tener los campos y las tablas para poder hacer relaciones, qué se puede hacer o qué características se deben marcar al momento de hacer las relaciones, que es la integridad referencial, modificar o actualizar en cascada, eliminar datos en cascada,
que para ingresar datos debemos tener en cuenta que estos datos inicialmente deben estar en las tablas padre o tablas principales para poder llenar o ingresar datos en las tablas secundarias o tablas hijas. Y que si yo elimino un campo de una tabla principal, todos los registros secundarios se van a eliminar en las tablas hijas. Por eso se llama eliminación en cascada. Bueno, esta ha sido mi explicación. Espero que haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo y hasta una pronta oportunidad. Chao, chao.